El tema de hoy es uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad, de entre muchas áreas, y aunque seguramente ya habrás escuchado o leído información sobre él, nunca está de más mantenernos informados a ciencia cierta sobre lo que ocurre actualmente y lo que viene. El accidente en el reactor nuclear de Chernóbil nunca dejará de ser tendencia. Mi nombre es Luis Narváez y te invito a quedarte. Déjame tu opinión en comentarios. El debate comienza ahora. El accidente de Chernóbil fue uno de los peores desastres nucleares en la historia de la humanidad, ocurrido en la madrugada del 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania. El accidente se produjo durante una prueba en la que se intentaba simular un corte de suministro eléctrico y comprobar la capacidad de las turbinas para seguir generando energía a partir del vapor acumulado. Debido a una serie de errores en el diseño del reactor y en la ejecución de la prueba, se produjo una sobrecarga en el núcleo que desencadenó una explosión y un incendio que liberó una gran cantidad de material radioactivo al ambiente. La explosión y el incendio destruyeron el reactor número 4 y causaron la muerte de 2 trabajadores de la planta en el mismo día del accidente y de otras 28 personas en las semanas y meses siguientes a causa de la explosión a altas dosis de radiación. Además, el accidente afectó gravemente la salud de decenas de miles de personas que vivían en las cercanías de la planta y provocó la evacuación forzada de unas 120,000 personas. El accidente de Chernóbil tuvo graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública y sigue siendo objeto de debate y controversia. A pesar de los esfuerzos realizados para contener la radiación y reducir sus efectos, se estima que el accidente liberó entre 10 y 100 veces más radiación que el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki juntos. En resumen, el accidente de Chernóbil fue un trágico suceso que tuvo un impacto profundo en la vida de muchas personas. Chernóbil es una ciudad ubicada en Ucrania, en Europa Oriental. La central nuclear de Chernóbil, donde ocurrió el desastre nuclear en 1986, está situada a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de Chernóbil, cerca de la frontera con Bielorrusia. La ciudad de Chernóbil se encuentra a unos 135 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. Antes del desastre nuclear en 1986, Chernóbil era una ciudad pequeña pero próspera en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania. La ciudad tenía una población de alrededor de 14,000 habitantes y se había desarrollado alrededor de la central nuclear de Chernóbil, que era la principal fuente de empleo para la población local. La mayoría de los habitantes de Chernóbil trabajaban en la central nuclear o en empresas relacionadas con la energía nuclear. La ciudad contaba con una infraestructura desarrollada que incluía una amplia variedad de tiendas, restaurantes, escuelas, hospitales, parques y espacios públicos. Los trabajadores de la central nuclear y sus familias vivían en edificios de departamentos cercanos a la planta. Además de su importancia económica, Chernóbil también tenía una rica historia y cultura. La ciudad albergaba varios monumentos históricos y culturales, incluyendo una iglesia del siglo XVI, un museo local y un teatro. La ciudad también era conocida por sus fiestas y celebraciones locales, como la Feria de Primavera y la Fiesta del Trabajo. El día del accidente en Chernóbil fue el 26 de abril de 1986, un sábado por la noche. Ese día, un equipo de trabajadores de la central nuclear estaba llevando a cabo una prueba en el reactor número 4, que consistía en simular una pérdida de suministro eléctrico para comprobar la capacidad del sistema de refrigeración del reactor. Sin embargo, durante la prueba se produjo una serie de errores en el diseño y en la ejecución, lo que provocó una sobrecarga en el núcleo del reactor. Esto a su vez desencadenó una explosión y un incendio que liberaron una gran cantidad de material radioactivo al ambiente.
Los trabajadores de la planta y los bomberos que llegaron para combatir el incendio fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la exposición a la radiación. 2 trabajadores de la planta murieron en el mismo accidente. La noticia del accidente fue inicialmente suprimida por las autoridades soviéticas y no fue hasta el día siguiente que se empezó a informar sobre el suceso en los medios de comunicación. La población cercana a la central nuclear fue evacuada en los días siguientes y se tomaron medidas de emergencia para contener la radiación y reducir sus efectos. El día del accidente en Chernóbil fue un evento catastrófico que tuvo graves consecuencias para la salud y la seguridad de los trabajadores de la planta, los bomberos y la población cercana. El suceso también tuvo un impacto duradero en la salud pública y en el medio ambiente, y sigue siendo recordado como uno de los peores desastres nucleares en la historia de la humanidad. La primera noticia del accidente se dio a conocer en la mañana del 28 de abril de 1986, 2 días después del suceso, cuando los trabajadores de la central nuclear y los bomberos que habían combatido el incendio comenzaron a ser tratados en los hospitales locales por síntomas de radiación. Ese mismo día, el gobierno soviético anunció que se había producido un incidente en la central nuclear de Chernóbil, pero minimizó su gravedad y aseguró que se había tomado el control de la situación. No fue hasta el 29 de abril que el gobierno soviético reconoció la magnitud del desastre y empezó a evacuar a la población cercana a la planta. La noticia del accidente de Chernóbil se difundió rápidamente por todo el mundo gracias a la cobertura de los medios de comunicación y a los informes de los científicos y expertos en energía nuclear. El desastre tuvo un impacto significativo en la opinión pública sobre la energía nuclear y la seguridad de las centrales nucleares. Como dijimos, el accidente de Chernóbil tuvo lugar en Ucrania, que en aquel entonces formaba parte de la Unión Soviética, y el gobierno ucraniano y sus ciudadanos fueron afectados en gran medida por el desastre. Tras el accidente, Ucrania llevó a cabo diversas acciones para hacer frente a la crisis y mitigar sus consecuencias. En primer lugar, el gobierno ucraniano estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear y evacuó a la población cercana a la planta. También se llevaron a cabo medidas de emergencia para contener la radiación y reducir sus efectos en la población y el medio ambiente. Posteriormente, Ucrania comenzó a trabajar en la limpieza y la descontaminación de la zona afectada por la radiación. Se llevaron a cabo operaciones de sellado y cubrimiento del reactor dañado y se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y evitar la liberación de más radiación. En el ámbito de salud, Ucrania ha proporcionado tratamiento médico y apoyo a las personas afectadas por la radiación, incluyendo a los trabajadores de la planta, los bomberos y la población cercana. La respuesta de Ucrania al accidente de Chernóbil incluyó medidas de emergencia para contener la radiación, la evacuación de la población cercana a la planta, la limpieza y descontaminación de la zona afectada y el apoyo a las personas afectadas por la radiación en el ámbito de la salud. El accidente de Chernóbil tuvo un impacto significativo en todo el mundo, tanto en términos de su impacto en la salud y el medio ambiente, como en la percepción pública de la energía nuclear y la seguridad de las centrales nucleares. Inmediatamente después del accidente, los países vecinos de la Unión Soviética, especialmente Polonia y Alemania, fueron los primeros en tomar medidas para proteger a su población de la radiación. Otros países europeos también implementaron medidas para monitorear la radiación y tomar precauciones, como el cierre de escuelas y la restricción de la venta de productos alimenticios provenientes de áreas afectadas. La comunidad internacional también se involucró en la respuesta al accidente, proporcionando ayuda humanitaria y apoyo técnico a la Unión Soviética y sus Estados miembros, incluyendo Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía Atómica colaboraron en el seguimiento y evaluación de los efectos del accidente. En términos de su impacto en la opinión pública mundial, el accidente de Chernóbil aumentó la preocupación por la seguridad de la energía nuclear y provocó una revisión global de los estándares de seguridad y protección contra la radiación. Además,
El desastre sirvió como un recordatorio de los peligros asociados con la energía nuclear y la necesidad de tomar medidas para prevenir futuros accidentes. Cierto es que el gobierno soviético en aquel entonces hizo lo necesario para evitar que el accidente tuviera consecuencias mayores, y también lo que es el riesgo pudiera haber sido menor si se hubieran tomado medidas inmediatas. Como sea, hay mucha información que hasta el día de hoy se desconocía y que modifica en gran manera la perspectiva del asunto. Sigue viendo este video, porque el debate continúa. La ciudad de Chernóbil y sus alrededores fueron gravemente afectados por el accidente en la central nuclear de la ciudad en abril de 1986. La explosión y el incendio que tuvieron lugar en el reactor 4 liberaron grandes cantidades de radiación en el ambiente, contaminando el aire, el suelo y el agua de la zona. La ciudad de Chernóbil, que se encontraba a unos 3 kilómetros de la central nuclear, fue evacuada inmediatamente después del accidente. Sin embargo, gran parte de la población de la ciudad había estado expuesta a niveles peligrosos de radiación antes de la evacuación, lo que causó graves daños a la salud de muchas personas. El impacto en la ciudad de Chernóbil incluyó la pérdida de hogares, bienes y medios de vida para los habitantes de la ciudad, y una gran cantidad de infraestructuras y edificios en la zona se convirtieron en ruinas abandonadas. La zona que rodea la central nuclear, conocida como la zona de exclusión, todavía se encuentra en gran parte abandonada y desolada hoy día. Además, la contaminación radiactiva en la zona ha tenido un impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Muchos trabajadores de la central nuclear y bomberos que respondieron al incendio inicial del reactor sufrieron enfermedades agudas por la radiación, y muchas personas que vivían en la zona habían experimentado efectos crónicos a largo plazo como cáncer y otros problemas de salud. Después del accidente de Chernóbil, las autoridades soviéticas tomaron medidas para contener la radiación y prevenir una mayor propagación de la contaminación radioactiva. Una de las primeras medidas fue la evacuación de la ciudad de Chernóbil y de otros asentamientos cercanos, y la creación de una zona de exclusión alrededor de la central nuclear, que todavía se encuentra en vigor hoy en día. Se construyó un sarcófago de hormigón y acero sobre el reactor dañado para contener la radiación y prevenir la fuga de material radiactivo. En 2016 se inauguró una nueva estructura llamada el Nuevo Confinamiento Seguro para reemplazar al sarcófago original, que estaba deteriorándose con el tiempo. Se llevó también a cabo una importante operación de limpieza y descontaminación de la zona afectada, que incluyó el lavado y la eliminación de tierra y vegetación contaminadas, así como el entierro de escombros y materiales radiactivos en instalaciones de almacenamiento seguro. Además, se llevaron a cabo estudios e investigaciones para evaluar el impacto de la radiación en la salud de las personas y en el medio ambiente. Se implementaron medidas para proteger la salud de las personas de la zona, como la prohibición de la caza y la pesca y la restricción del acceso a áreas afectadas. Hoy en día, la zona de exclusión sigue siendo una zona inhabitable para la mayoría de las personas debido a la radiación, pero algunos trabajadores y turistas pueden acceder a la zona con permisos especiales. La central nuclear de Chernóbil dejó de operar en 2000, aunque se están realizando esfuerzos para construir nuevas plantas de energía nuclear en Ucrania y en otros lugares. Después del accidente de Chernóbil, muchos habitantes de la zona, incluyendo la ciudad de Chernóbil y otros asentamientos cercanos, fueron evacuados para protegerlos de la radiación. La evacuación fue una medida de emergencia para proteger la salud de las personas y evitar una mayor exposición a la radiación. Sin embargo, muchas personas habían sido expuestas a niveles peligrosos de radiación antes de la evacuación, lo que causó graves daños a la salud de muchas personas. Se informó que unas 600.000 personas fueron expuestas a niveles significativos de radiación después del accidente, incluyendo a los trabajadores de la central nuclear, los bomberos que respondieron al incendio y las personas que vivían en la zona afectada. Se ha informado que hubo un aumento significativo en los casos de cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas y otros problemas de salud de la población expuesta a la radiación.
Muchas personas también sufrieron efectos a largo plazo en la salud mental, como la ansiedad y la depresión. El gobierno soviético y posteriormente el gobierno ucraniano proporcionaron asistencia médica y otros tipos de ayuda a las personas afectadas por el accidente. Sin embargo, algunas personas han criticado la respuesta del gobierno, alegando que no se hizo lo suficiente para proteger a la población y proporcionar la ayuda necesaria. Las personas que sobrevivieron al accidente de Chernóbil y las generaciones futuras han experimentado una variedad de consecuencias como resultado de la exposición a la radiación. En primer lugar se encuentran los problemas de salud, ya que las personas que estuvieron expuestas a la radiación del accidente han sufrido varios problemas, incluyendo cáncer, enfermedades del corazón y otros. Sobre los efectos psicológicos, se dice que muchas personas que sobrevivieron al accidente han experimentado efectos a largo plazo como estrés postraumático, ansiedad y depresión. El desplazamiento forzado es un tema importante, pues muchas personas que vivían en las zonas cercanas a la central nuclear de Chernóbil fueron evacuadas y desplazadas forzosamente, lo que causó dificultades económicas y sociales. Sin duda, el impacto ambiental que causó el accidente fue significativo en la región, porque se incluye la contaminación del suelo y el agua. Sobre los efectos en las generaciones futuras, se puede decir que estos van a persistir durante varias generaciones, lo que significa que los hijos y nietos de las personas expuestas al accidente también pueden experimentar problemas de salud relacionados con la exposición a la radiación. Hoy en día, la ciudad de Chernóbil y su zona de exclusión sigue siendo una zona altamente contaminada y peligrosa. Aunque se han llevado a cabo esfuerzos significativos para limpiar y descontaminar la zona, gran parte de ella sigue siendo inaccesible para los humanos debido a los niveles peligrosos de radiación. Algunas de las actividades que se llevan a cabo actualmente en Chernóbil incluyen el turismo. A pesar de los riesgos, el turismo en la zona de exclusión de Chernóbil se ha vuelto popular en los últimos años. Los turistas pueden visitar la ciudad abandonada de Pripyat y ver la central nuclear de Chernóbil desde una distancia segura. Investigación. La zona de exclusión de Chernóbil sigue siendo un área de interés para los investigadores que estudian los efectos de la radiación de la vida silvestre y el medio ambiente. Trabajos de limpieza. Aunque gran parte de la zona de exclusión sigue siendo peligrosa, se han llevado a cabo trabajos de limpieza y descontaminación en algunas áreas para permitir el acceso seguro a los trabajadores. Seguridad. El gobierno ucraniano mantiene una presencia de seguridad en la zona de exclusión para garantizar que los turistas y los trabajadores sigan las reglas de seguridad y minimicen el riesgo de exposición a la radiación. Aunque se han llevado a cabo esfuerzos significativos para limpiar y descontaminar la zona, gran parte de ella sigue siendo inaccesible para los humanos debido a los niveles peligrosos de radiación. Actualmente, algunas de las actividades que se llevan a cabo en Chernóbil incluyen turismo, investigación, trabajos de limpieza y seguridad.